¿Qué hay de nuevo, gente de todo el mundo? Hace tiempo que no decía eso. Antes de empezar este video, quiero enviar unos saludos bastante especiales. Y estos saludos van para las personas que comentaron el video pasado. Un gran saludo para Kevin Arce36. Un gran saludo para Frangarone 6878. Y un gran saludo para Luis Roberto Cucoli. Perdón si lo menciono mal. A este último quiero agradecerle por una idea para un video. Y es un análisis, una crítica hacia la serie live action de Vampirina. ¿Llegará pronto? No, porque nunca me he visto la serie de Vampirina, así que para entender la serie live action tendría que ver la serie animada. Así que sí, va a tardar un poquito en llegar, pero gracias por el aporte, gracias por la idea. Les prometo que ese video llegará en un futuro. No muy lejano, obviamente. Ya voy a empezar a ver la serie para ponerme al corriente y ver la serie live action y traerles un video sobre eso. En fin, gente, esos fueron los saludos. Ahora sí, al tema del video. Hace ya 3 años hice lo que fue un top, un peor a mejor de todas las películas de Peter Pan, o al menos las que yo conozco. En ese video revisamos cada una de esas películas superficialmente, pero hoy en el canal iniciamos una nueva saga. Así es, cada película de Peter Pan que mencioné en ese video tendrá su video propio en el canal. Y sí, voy a tratar todas estas películas de Peter Pan como una saga, a pesar de que no todas pertenecen a Disney. Durante las próximas 2 semanas estaremos viendo las 3 primeras películas que les voy a traer. Y hoy comenzamos con esta. Live action que no lo hizo Disney, lo hizo Warner Brothers. Pan. Porque Peter Pan ya era mucho ponerlo en el título. Estrenada un 9 de octubre del año del 2015 y dirigida por Joy Wright, conocido por dirigir la película de Orgullo y Prejuicio del año del 2005. Ahora sí, conozcamos esta versión del origen del niño que jamás creció. Sin nada más que decir por el momento, comencemos. Nos recibe la voz en off de una narradora, diciéndonos las cosas que ya sabemos sobre Peter Pan, pero también nos dice que para entender cómo termina todo hay que saber cómo empezó. Aquí vemos a una mujer dejando a su hijo en un orfanato. Este bebé es Peter y esta es su madre, Mary, la cual lo deja en una casa hogar. 12 años después vemos a Peter en el orfanato junto a su amigo, Nips. Estos eventos ocurren en tiempos de guerra y digamos que las monjas de esta casa hogar no son muy... Nos racionan. Tienen suerte de que haya comida. buenas. En la noche las bombas empiezan a caer en la ciudad. Peter y Nips entran en la oficina de la Madre Superiora. Ahí descubren que ésta se queda con toda la comida y además ahí está el registro de todos los huérfanos. Nips encuentra el de Peter y ahí lee una carta de su madre. Te prometo que me verás de nuevo. La Madre Superiora obviamente los encuentra y obviamente los castiga. Peter en ese momento se da cuenta de que hay más niños que faltan y deducen que la monja vende a los huérfanos, así que los dos esperan pacientes en la noche a los secuestradores. Al no ver nada, se van a ir a dormir, pero justo ahí unos piratas empiezan el secuestro. Y la monja, bueno, digamos que le tenía mucha bronca a Peter. ¡Hasta la vista, Peter! Así que junto a Nips son secuestrados y ven que están en un barco pirata. Nips salta del barco, pero Peter no puede hacerlo, ya que le tiene miedo a las alturas. Así el barco zarpa y los amigos se separan. El barco es detectado por las fuerzas armadas, así que tratan de derribarlo, pero el barco empieza a subir aún más alto que los jets. Y ahora el navío está en el espacio. Ahí desciende nuevamente, pero ahora parece estar en una especie de mar. Es ahí cuando llegan a una especie de isla en el aire. El barco entra en unas minas y todos los piratas de este lugar, incluidos niños, empiezan a cantar una canción, que déjenme decirles es bastante pegajosa. El piloto del barco les presenta al pirata detrás de todo esto. El hombre al que llaman Barba Negra. Con ustedes, Hugh Jackman, como el pirata Barba Negra. Les da la bienvenida a los nuevos huérfanos, al país de nunca jamás. En las minas, Peter se encuentra con el señor Smith, el cual le dice lo que tiene que buscar. Polvo de hadas, o también conocido en este momento y en esta película como Picsou. En una de las cuevas de las minas, Peter conocía a un hombre, el cual lleva en esta mina, pues, según él, desde siempre. Al día siguiente, Peter encuentra polvillo, pero debido
alguien se lo robó, Peter se mete en problemas. Mientras tanto, Barba Negra estaba frustrado por el hecho de no poder encontrar a los indios, pero se levanta el ánimo cuando tiene que castigar a mineros rebeldes. Barba Negra le lee sus crímenes al pobre Peter y de una patada lo manda a volar. No, en serio, literalmente cuando Peter cae, este empieza a flotar, pero no lo controla, así que este cae desmayado. Peter despierta en el barco de Barba Negra. Ahí este le cuenta una vieja leyenda de nunca jamás. Más allá del muro hay una tribu, los cuales creen en una cierta profecía. Un niño, fruto del amor entre una hada y una humana. El niño se perdería, pero al final volvería para matar a Barba Negra. Un niño que, según la profecía, puede volar. Has venido a matarme, Peter. Jamás he creído mucho en los cuentos de hadas. Peter es encerrado y en ese momento también encierran al hombre que Peter había conocido hace unos momentos. Este le propone un plan para salir. Peter solo quiere que lo ayude a buscar a su madre, la cual puede estar en la isla. Este hombre acepta y así logran salir de las celdas. Pero antes de seguir con el plan, el hombre se presenta. Garfio, soy James Garfio. ¿Ya feliz? Señores y señores, tenemos al Capitán Garfio, que aún no es capitán, simplemente le vamos a llamar Garfio. Garfio y Peter reciben la ayuda de Smith para escapar. Smith también se suma al escape y así los tres suben hasta los teleféricos, que llevan hacia los barcos. Peter tendrá que volar hacia uno de ellos para poder tomar un navío. Logran abordar el teleférico, pero los piratas los descubren. Garfio le pide a Peter que tiene que volar ahora, pero Peter no puede hacerlo. Peter suelta el cable del teleférico y así los tres logran abordar un barco. Garfio afortunadamente logra maniobrar bien el barco, mientras tanto Barba Negra... Un barco trata de seguirlos, pero los tres logran escapar de las minas. El plan de Garfio es escapar del país de nunca jamás, pero Peter quiere buscar a su madre. El barco al final termina estrellándose en el bosque de Jamás. De regreso con Barba Negra, vemos que este busca el Pixum para él mismo, ya que lo utiliza para rejuvenecer. Barba Negra se entera de dónde cayó Peter, así que tienen que ir a buscarlo antes que la tribu los encuentre. De regreso con nuestro trío, Peter encuentra un mapa de la isla, así que Peter sigue el mapa para encontrar a la tribu, ya que conocen la profecía, y tal vez, solo tal vez, también conocen a su madre. Smith convence a Garfio para que no dejen solo al niño. En la noche, mientras los tres acampaban, Garfio le contaba a Peter que él fue abandonado por su madre. En ese momento, una pluma roja cae en medio y son atacados por estas cosas. Todos huyen hacia una especie de luces en medio del bosque. Uno de los pajarracos se lleva a Smith, pero antes de que alguien más sea llevado por estas cosas, una nativa aparece. Garfio intenta hablar con ella, pero... ¿Me permite que le presente a...? Así, la nativa se los lleva a un campamento de una tribu. Toda esa tribu cantaba sobre pan. La nativa les explica que para obtener su libertad, Garfio debe combatir contra su pan. Así empieza esta batalla, donde Garfio lastimosamente no la pasa muy bien. Mientras que Garfio recibió una paliza, Peter logra soltarse y su colgante se cae. El jefe lo recoge y resulta que esta es la flauta de pan. Así obviamente todos quedan sorprendidos. En ese momento, la nativa les muestra un árbol de la memoria, donde vemos que Barba Negra destruyó todo en la búsqueda del Pixum. Pero el jefe de la tribu consigue una alianza con las hadas para acabar con los piratas. El príncipe de las hadas se había enamorado de Merry, el amor de la vida de Barba Negra. Este los descubriría. El príncipe adoptaría una forma humana para proteger a su amada. La nativa también le dice a Peter que su madre está viva y está en la tierra de las hadas. Antes de llevar a Peter allá, este tendrá que probar que es hijo de Merry. A los 3 días, Peter tendrá que volar. Y si no, Peter morirá. En la noche Peter trata de poder volar, pero este no podía hacerlo. Frustrado, este regresa con Garfio y le dice que no puede hacerlo y que no es el elegido. Aquí nos enteramos de algo, y es que Garfio mintió sobre que su madre lo abandonó. No sabe ni la mitad de quién es él. Garfio le da un poco de ánimo a Peter para que este no se rinda. Mientras tanto, Smith hacía sus necesidades, pero Barba Negra lo encuentra y lo obliga a hablar. Jamás se lo diré. Está por allá. Bueno, no fue tan obligado tampoco. Al día siguiente, Garfio intentaba coquetear con Tigrilla. Sí, la nativa es Tigrilla. En ningún momento dijo su nombre, pero ya es Tigrilla. Pero esta no cae en los encantos de nuestro futuro capitán. ¿O sí? En ese momento, Barba Negra llega al campamento de la tribu y todos tratan de proteger a Peter para que Barba Negra no se lo lleve. Garfio salva a Peter y así los dos, junto a Tigrilla, tratan de escapar, pero son acorralados por Barba Negra. Pero Peter, afortunadamente, logra escapar. En ese momento, Peter escondido veía como cada uno de los jefes de la tribu eran asesinados. Barba Negra seguía con Tigrilla, pero esta se niega a hablar. Garfio habla y le confiesa que hay un mapa al reino de las hadas. Peter aparece para salvar a sus amigos. Barba Negra logra derribar a Peter y es rodeado por Barba Negra. Ese le confiesa que su madre no está viva, ya que Barba Negra la asesinó. Antes de que este también asesine a Peter en ese momento, es salvado por Garfio. Así los tres logran escapar de los piratas. Una vez en tierra firme,
Peter confronta a Tigrilla sobre si su madre estaba viva o no. Barba Negra dijo la verdad. Entonces mentiste. De haberte dicho que estaba muerta, le habrías dado la espalda a tu destino. Los tres van hacia el reino de las hadas, pero Barba Negra también. Este encontró el mapa hacia el reino de las hadas. Peter y los demás por otro lado se encuentran con un cocodrilo, el cual hace que Peter caiga al agua y lo lleva hasta el fondo del lago. Pero este es salvado por unas sirenas. Ya en la orilla, Garfio descubre un naufragio y va a explorarlo para ver si puede rescatar el barco. Mientras tanto, Tigrilla le mostraba un recuerdo a Peter, donde este mira que su madre era una valiente guerrera. Y además nos enteramos que fue la misma Mary, madre de Peter, quien entrenó a Tigrilla. Garfio regresa y se dispone a arreglar el barco, para salir de Nunca Jamás. Tigrilla obviamente no acepta acompañar a Garfio, pero Peter, nada, no se crean, tampoco Peter acepta ir. Se queda. Acompaña a Tigrilla hacia el reino de las hadas. Estos llegan hasta la puerta del reino, pero es necesario una llave para abrirla. La llave es el colgante de Peter. En ese momento, Barba Negra llega y obviamente también encuentra el reino de las hadas. Una hada se acerca a Peter. ¿Y esta hada quién es? Sí, es Campanita. Peter se disculpa por no entender antes lo que tenía que hacer. Barba Negra empieza la matanza y quema a las hadas. Barba Negra pide a Peter que se arrodille. Este obviamente al no aceptar, estaba a punto de matarlo. Pero ¡extrañándome! Garfio se había arrepentido y había regresado para ayudar a sus amigos. Peter iba con Garfio mientras que Tigrilla combatía a Barba Negra. Garfio y Tigrilla estaban contra las cuerdas y Peter hace lo que está a su alcance para ayudarlos. Pero el barco choca y hace que Garfio caiga. Barba Negra confronta a Peter, pero este salta y logra atrapar a Garfio en la caída. De regreso con Tigrilla, esta era apresada por la tripulación de Barba Negra. En ese momento, Peter empezaría a volar con Garfio en brazos. Así, este lo deja en el barco y Peter lidera a las hadas para poder derrotar a Barba Negra. Mientras tanto, la batalla entre Barba Negra y Tigrilla continuaba. Las hadas atacaban a la tripulación, haciendo que caigan del barco. Peter llega e interrumpe el combate de Tigrilla para llevársela y dejar a Barba Negra a merced de las hadas. Después de la batalla, las hadas logran formar el alma, espíritu o no sé, alguna cosa, de la madre de Peter. Peter le dice a su madre que si él estará perdido otra vez, pero su madre le dice que está en casa, en Nunca Jamás, con esas personas, su familia. Ahora sí, Peter Pan regresa junto a las hadas a la tribu, y este observa desde lo alto su nuevo hogar. De regreso en el orfanato vemos como Peter llegó no solo de visita. La monja se despierta y va a ver qué sucede, pero Peter ya había asegurado a todos para irse al país de Nunca Jamás. En el barco vemos que Garfio también decidió quedarse en Nunca Jamás. Así, el futuro Capitán Garfio y el elegido Peter Pan se dirigen en el Jolly Roger hacia el país de Nunca Jamás. Garfio, siempre seremos amigos, ¿verdad? Siempre. ¿Qué puede salir mal? Peter Pan. Sí, sigue sin gustarme, casi por las mismas razones que dije en aquel video de hace 3 años. Pero volviéndola a ver ahora, déjenme decirles que sí. Hay algunas cosas rescatables de esta película. No es el desastre que yo recordaba. Para mí existen muchas, pero varias inconsistencias con respecto a la historia original del personaje. Vamos a decir primero las cosas malas de la película y luego las cosas buenas, para terminar el video en una nota alta, o positivamente. Primero, el nombre de Garfio. Tanto en los libros como en otras adaptaciones, el nombre o apodo del Capitán Garfio surge después de que Peter le cortara su mano y este empezara a usar un garfio. Pero aquí no hay razón para que este se llame Garfio. James, sí, te lo compro, que se llame James. Pero Garfio, lo dudo, se siente un poco forzado. O sea, sí, tiene ese garfio, ese gancho de accesorio, pero eso no le da derecho a ponerse Garfio, yo qué sé. Y sí, este es un distintivo, ya que nos damos una idea de quién es el personaje. Punto 2. La madre de Peter. Este punto al mismo tiempo es parte bueno y parte malo. Está un poco a favor de la trama. Pero en las versiones anteriores y cuentos, Peter da a entender que no sabe quién es su madre. O al menos que no recuerda a su propia madre, ni siquiera sabe que es una madre. Esto porque pasa demasiado tiempo, obviamente, en el país de Nunca Jamás. Y cuando pasas demasiado tiempo en Nunca Jamás, llegas a olvidar ciertas cosas. Y sí, acepto que el poner a la madre de Peter fue un gran toque, pero ¿de qué sirve todo el discurso que su madre le dio si Peter al final va a terminar olvidando absolutamente todo esto, incluso a su propia madre? Así que, de verdad, fue algo que estuvo de más y no me convenció del todo. Vamos con un aspecto visual de la película, y estoy hablando de las hadas. Dios mío, ¿qué son estas cosas? Lo dije en ese video de hace 3 años. Estas cosas parecen mosquitos. Sí, tal vez sea un vistazo a cómo se verían las hadas en la vida real, pero
no sé, le pudieron meter un poquito más de ganas, ni siquiera se le ve la cara a Campanita. Sí, esta es una adaptación libre, por ende no tienen que seguir literalmente las mismas reglas. Y obviamente tampoco podían usar el mismo diseño de Disney, pero estoy seguro de que había mejores opciones para el diseño de esta. Vamos con otro punto, y es la relación entre Garfio y Tigrilla. No, simplemente para mí está de más. Al final el romance de estos dos ni siquiera se llega a desarrollar del todo. Y eso sea tal vez porque en el futuro Garfio se convertirá en el nuevo villano de Nunca Jamás. Pero de todas maneras pudieron dejar a un lado esa subtrama romántica que en lo personal no aporta nada a la trama. Pudieron ocupar ese espacio para agregar más cosas a la trama o poner más guiños sobre lo que les depara el futuro tanto al Capitán Garfio como a Peter Pan. Una vez, después de haberme quejado, liberado, vamos con las cosas buenas de esta película. Y una de esas es el origen de Peter. Si bien a mí me gusta cómo es el origen de Peter Pan en el cuento y en otras adaptaciones que se le ha hecho, donde Peter escapa de sus padres y Campanita es quien lo encuentra, y es esta misma la que lo lleva Nunca Jamás, esta versión, déjenme decirles que sí, es diferente, pero lo hace bastante bien. Peter en esta adaptación es hijo de una guerrera y heredero de un príncipe. Por eso Peter puede volar sin polvillo. Es un gran punto a favor de esta película. Reescribieron el origen y lo hicieron bastante bien, dándole a Peter un origen casi de realeza, siendo que en la película siempre lo llaman el elegido. Eso me gustó bastante. Es un gran cambio, es un cambio bien estructurado, es un cambio bien escrito y gusta bastante. Otro punto a favor de la película es la relación entre Garfio y Peter. Otro puntazo a favor es esto. ¿Por qué? Es cómo desarrollaron la amistad entre Garfio y Peter. Me gusta bastante esto, porque nos demuestran el pasado de los dos. Literal, de eso trata la película, porque nunca habíamos visto cómo estos dos se conocieron, cómo empezó su rivalidad. Y si bien la película solo responde una de esas preguntas, estoy conforme, ya que la amistad de estos dos es algo que lleva a la trama bastante bien. Por ese lado, sí me hubiera gustado una secuela, donde veamos cómo se originó el odio entre Peter y Garfio. Y por Dios, cómo Peter le cortó la mano al capitán y se la aventó a un cocodrilo. Sé que en los cuentos obviamente esto sí está, pero, o sea, una adaptación live action de Disney o otra cualquiera, de cualquier estudio nunca ha adaptado esa parte. Y hubiera sido un gran punto para una secuela. Ver cómo Garfio se convertía en villano, obsesionado por Peter Pan. Y hablando de villanos, vamos por el gran puntazo final de esta película, un puntazo a favor. Y es que hablamos de Hugh Jackman como Barba Negra. Y es que Hugh Jackman es un gran actor, es uno de mis actores favoritos. Tú lo ves en esta película y disfrutas lo que él hace, juega con su personaje y lo hace de una manera increíble. Barba Negra es un gran villano para esta película. Un personaje inventado, sí, pero Hugh Jackman logró darle esa gran carisma y toque cómico y sombrío que todo villano debe tener. Simplemente Hugh Jackman, siendo Hugh Jackman. También hay algo importante que debo admitir. Con el paso del tiempo y nuevas adaptaciones que vinieron después, esta película yo ya la pondré en un puesto mucho más alto en mi top. Porque si la ponemos frente al bodrio que fue Peter y Wendy de Disney, esta versión al menos intenta hacer algo diferente. Puede equivocarse, sí, pero tiene identidad propia, riesgos, tiene intenciones buenas y lo más importante, reimagina el mito del niño que nunca creció. Mientras que la adaptación de Disney se sintió muchísimo más plana, fueron más por lo seguro y por eso mismo fue olvidable y de los peores live actions que Disney pudo hacer. ¿Te recomiendo esta cinta? Mi respuesta es que sí. Tal vez hace 3 años hubiera dicho que no y capaz dije que no en ese video, pero ahora digo que sí. Mírala, a la final es una versión más. Te enojarás, te frustrarás con un par de cosas tal vez, como me pasó a mí. Pero tanto Hugh Jackman como los actores que hacen de Peter y de Garfio, y cosas nuevas agregadas para un cuento clásico, sin duda te harán muchísimo más llevadero el recorrido de esta película. Y si al final no te gusta, está bien. Mírame a mí, antes no me gustaba y ahora sigue sin gustarme del todo, pero al final la disfruté un poco más que hace 3 años. Es una película imperfecta, con errores obviamente claros, pero también con ideas bastante interesantes, y momentos que realmente funcionan con el pasar del tiempo. Más que una mala adaptación, yo definiría esto como una adaptación fresca y diferente. O bueno, lo fue. Que al menos, como dije, se atrevió a intentar algo nuevo. En fin, gente, espero les haya gustado muchísimo este video. El hecho de que haya llegado a este punto para mí es ganancia. Sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.